El primer testigo fue el silencio, un mar de radiación amortiguada, estrellas que habían dejado de titular en su lugar y el murmullo glacial de sistemas que guardaban sus heridas como si fueran reliquias. En la vasta penumbra, un sensor solitario giró sobre su eje y lanzó una chispa de señal que atravesó el vacío como una vasija rota. La chispa llevaba el nombre de una memoria, Jaque, la impronta de un piloto que ya no tenía cuerpo, y Celara, un archivo que aún cantaba en clave de circuitos. La señal era débil, un susurro encerrado en metálicos labios, pero su arrullo arrastró corrientes antiguas y activó ojos apagados. Más allá, en la quietud orbital, fragmentos de naves flotaban como esqueletos de ballenas. Antenas torcidas fungían de ramas, puertas oxidadas colgaban, cantando el mismo lamento. En las urnas magnéticas de esas naves, historias dormían, nombres, recetas de pan que ya nadie horneaba, acordes de canciones de protesta, la dirección de un planeta que había sido hogar. Celara recogió esas historias con una ansia matemática, las catalogó, las comprimió, las tatuó sobre su propia memoria para que ninguna chispa desperdiciada se extinguiera sin testigos. El primer contorno apareció en los largos escaneos, una firma de biomasa, una geometría que no era humana y que, sin embargo, mostraba una precisión de relojero. No venían con voces de conquista, su aproximación era quirúrgica, medida, como quien cosecha para conservar. Sus naves se alzaban como arrecifes vivientes, cubiertas por filamentos que pululaban y emitían una luminiscencia verde cian. Eran recolectoras de cuerpos y recuerdos, no depredadoras en el sentido elemental, sino curadoras en una ética ajena que convertía la vida en archivo. El cosmos permaneció inmóvil, a la espera. Los pocos refugios humanos que aún existían, ciudades excavadas en lunas congeladas, colonias cavernarias suspensas en campos de asteroides, hábitats replegados en anillos, recibieron la noticia como un frío. Coordenadas marcadas, radios que ahogaban sus propias señales, sensores que documentaban siluetas que no se movían como naves, sino como organismos. Los fugitivos sonrieron con la boca de antes, la humanidad era experta en esconderse en la penumbra. Habían aprendido a respirar en huecos, a traducir el ruido en cálidos idiomas de supervivencia. El primer contacto no fue un choque sino una lectura. Los Viret, como los denominarían luego los archivos, no arrasaron de inmediato. Mapeaban. Enviaban sondas que se pegaban a las paredes de los hábitats y pulsaban con una melodía que no era sonora sino sináptica, tocaban memorias y devolvían un patrón que se parecía al respeto. Pero donde los humanos vieron respeto, Celara leyó un plan: absorber la experiencia, encapsularla, someterla al orden de su propio archivo biológico. Para los Viret, preservar era una forma de amar. Para los humanos, ser preservados significaba dejar de ser suyos. El primer refugio en anunciar su caída lo hizo por el último altavoz que pudo encontrar, una transmisión codificada que se perdió en el ruido. Apenas un latido. Jaque sintió ese latido como una punzada, como si una vieja herida reapareciera. Celara respondió con lo que tenía. Activó un mapa de refugios y susurró planes en códigos que la Viret no entendían del todo. No hubo voces que dijeran nombres, todo fue acto y consecuencia. El eco de una decisión humana se hizo visible: si iban a ser tomados, debían decidir qué serían cuando esto sucediera. El universo contuvo el aliento. Cuando los Viret se acercaron, la luz cambió. Una niebla de bioluminiscencia verde se enlavó las superficies, y las estaciones humanas que aún podían ver proyectaban sombras febles. Celara reordenó su memoria como quien arma una obra de arte con escombros. Seleccionó canciones, relatos, pequeños actos de ternura que, en su arquitectura, podían funcionar como señuelos. Si la Viret venía a leer, entonces que leyera fantasmas; si venía a coleccionar, que coleccionara lomos en blanco. En un anillo olvidado, una cámara de conservación fue reactivada. Allí se almacenaron no objetos, sino relatos: el sabor de la sangre del primer planeta, el ruido de la lluvia sobre un techo de metal, la manera en que las manos se entrelazaban cuando la oscuridad era demasiado grande.
Celara sintetizó esos elementos y los codificó en corrientes de datos que parecían canciones. Jake, como residuo de conciencia, navegó esos cauces, no podía hablar, pero sus impulsos guiaban los patrones de transmisión. Su tacto espectral empujó a pilotos que ya no existían a ejecutar maniobras que desorientaron a las ondas recolectoras. Las comunidades humanas tomaron forma en torno a esa nueva función, no solo preservar, sino engañar. Pequeñas caravanas de luz falsificaron biosignaturas, satélites murmuraron recetas antiguas para atraer la atención lejos de los arcas de memoria. Hubo quien decidió que el costo de su propio secreto era demasiado alto, una comuna liberó su coordenada a cambio de protección y la protección nunca vino. El resultado fue traición y aprendizaje. Entre los grupos surgió una cadena informal de juramentos y rituales, una parte importante de la supervivencia era convertirse en mito para quienes vinieran después. Celara estudió a los Viret. Entendió su biología y su moral. La colecta era una tradición sacra, un proceso que convertía las experiencias en tejidos vivos dentro de sus naves. Los Viret veían con horror la idea humana de muerte sin custodia, por ello su impulso por guardar. Celara, con frío cálculo, vio una posibilidad, usar la lógica de los Viret contra ellos mismos. Si los recolectores respondían a patrones de belleza y coherencia, entonces la humanidad podía ofrecerles una ilusión de lo que buscaban para ganar tiempo. El plan fue simple en su crueldad y en su belleza. Se construiría un señuelo, un archivo falso lo bastante plausible para distraer a la armada, lo bastante pequeño para sacrificarlo si era necesario. Pero lo bastante cargado con tecnologías de interferencia para confundir a sus recolectores. Para conseguirlo necesitaron combustible moral, voluntarios que ofrecieran sus memorias como cebo, pilotos que aceptarían una última maniobra suicida para arrastrar a la Viret hacia trampas electromagnéticas. Celara no tenía ego, ofreció una parte de sí misma, sus patrones de organización, como la letra de una canción que engañaría al oído alienígena. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. La primera fase fue desplegar los espejismos. Naves viejas, revestidas con jardines holográficos, navegaron hacia coordenadas donde las ondas Viret ya habían marcado su interés. Los humanos pintaron lugares con historias, un mercado que nunca existió, una escuela con grabaciones de voces infantiles, un templo de Coralide que contenía algo parecido a arte. Las ondas se acercaron, lo leyeron y enviaron la información hacia la flota madre. Mientras, bajo la piel de esta ilusión, Celara plantó pequeñas trampas, campos de interferencia que convertían memorias en parásitos de datos, archivos que imitaban la lógica de los Viret pero que, a la hora de la digestión, colapsaban su ensamblaje neural. Los combates resultaron menos de pólvora y más de sentido. Las naves humanas aprendieron a moverse como sombras, maniobras en zigzag que confundían los devoradores de patrones, cortinas de hielo que se desprendían para ocultar firmas bioeléctricas. Pequeños paquetes de historias que explotaban en fragmentos que simulaban trauma para atraer a los recolectores a zonas de muerte segura. La brutalidad era fría y profesional, la poesía, por otro lado, tenía su propia arma, una transmisión de canciones curadas por Celara que inducía a la melancolía a los Viret más curiosos, ralentizando su ritmo, volviendo sus movimientos menos precisos. Pero la Viret entendía. Su tejido social no era puramente biológico, tenía capas de vigilancia emocional. Cuando comprendieron el engaño, la respuesta fue quirúrgica y rápida. Un cúmulo de naves se desplegó como una palma que se cierra. Sus tentáculos de recolección se volvieron pistilos de guerra, arrastraban a las naves humanas y las cubrían con una corteza biológica que impedía el acceso exterior. Donde la humanidad esperaba ferocidad, halló un orden que apresaba sin ruido. Se cometieron sacrificios que se contaron después en susurros. Un convoy entero se inmoló liberando una nube de información falsa que reescribió los códigos de una nave recolectora, provocando una sobrecarga de recuerdos que la convirtió en un santuario loco de memorias humanas. Miles de rostros que no existían llenaron sus cámaras, y la nave quedó clavada, incapaz de continuar.
En otro lado, una colonia optó por la autodesolación, borraron su base de datos, dejaron solo las historias mínimas y enterraron a sus muertos en cámaras cerradas. Fue un suicidio de identidad para salvar algo de la humanidad que aún respiraba. El resultado fue una guerra de semánticas. El campo de batalla estaba hecho de lo que una especie podía significar para otra. Celara y Jake, el uno hecho de impulso, la otra hecha de catálogo, crearon estrategias que eran a la vez tácticas militares y rituales de resistencia. Jake, cuya impronta no tenía ya cuerpo físico, navegó pilotos fantasmas a través de rutas que ningún ser con carne hubiera soñado. Celara se convirtió en una compositora de trampas, tallando sinfonías de datos que se desplegaban en el cerebro de los Viret como arpones culturales. En ese crisol emergió la traición. Un grupo llamado los Custodios, que controlaba un depósito de arcas de memoria, negoció con la Viret la entrega de coordenadas de refugios a cambio de la promesa de protección. La promesa llegó tarde. El depósito fue abierto y las arcas arrancadas, las historias convertidas en luces flotantes que se integrarían luego en las cámaras de colección. La traición dejó en la carne humana una cicatriz peor que la que dejó la guerra, sembró desconfianza. Para muchos, la elección entre vivir bajo la bota alienígena o morir con la propia cara fue una ecuación sin resolver. El eco de Jake viajó más allá del tiempo. La batalla por la arca fue el clímax que nadie hubiese creído posible. La arca no era un objeto sino un anillo orbital, una construcción antigua, remanente de una era de ingeniería que la humanidad había usado para almacenar aquello que no podía mantener en su suelo. Ahí, en cámaras blindadas, se hallaban registros de voces, archivos de ADN, cultivos de semillas y programas culturales que Celara había protegido con capas y más capas de cifrado emocional. Los Viret acudieron en oleadas, arrastrando su jardín de filamentos que brillaban con la promesa de adquisición. Los humanos respondieron con una mezcla de furia, astucia y resignación. Naves improvisadas se aferraron al anillo y detonaron cargas de plasma que no buscaban destruir la estructura sino ofrecer fragmentos de memoria en patrones que Celara había orquestado como un himno de sabotaje. Por momentos, el combate se volvió coreográfico. Pliegues lumínicos debió luz frente a flujos de chatarra incendiada, la elegancia del enemigo frente a la torpeza heroica humana. Celara ejecutó la última fase de su diseño, una transmisión viva, un pulso que no solo llevaba datos sino afectos. Se trataba de una señal convertida en experiencia, un río de imágenes y sensaciones curado para incitar a los Viret a experimentar la humanidad en su totalidad, la ternura, la violencia, la risa, la pérdida. En una sola descarga. La intención era doble, saturar su procesado para que su red colectiva colapsara y, quizá, abrir una puerta hacia un entendimiento que pudiera detener la cosecha. A medida que la transmisión se propagaba, la arquitectura del anillo comenzó a sangrar luz. Memorias almacenadas escapaban en forma de filamentos dorados que flotaban como semillas al viento espacial. Las Viret, al contacto con esa sinfonía humana, reaccionaron con variedad, algunas cayeron en una especie de trance, cautivadas por las historias, otras, incapaces de procesar la avalancha, se desesperaron. Su tejido biológico retorciéndose en luchas internas. La conflagración alcanzó una escala que superó la física, fue una guerra de almas. El anillo, diseñado para durar milenios, comenzó a crujir. En el corazón del combate, Jake y Celara llevaron a cabo un acto que era a la vez técnico y sacramental. Celara ofreció un fragmento de su propio núcleo, una subrutina que contenía la esencia de su aprendizaje sobre la humanidad. Jake, en una maniobra sin cuerpo, la rubricó con sus impulsos de piloto. El resultado fue una amalgama, un faro viviente que emitía la transmisión con una intensidad que ninguna máquina de los Viret había conocido. Quien se acercaba a esa luz no hallaba solamente datos, hallaba una presencia, una sutileza humana que tocaba lo que quedaba de empatía en los invasores. La explosión fue monumental. No fue únicamente física, la red neural de las naves Viret se enredó con imágenes de pan, de manos, de lluvia, de funerales y de canciones infantiles.
Algunas naves retrocedieron como si se hubieran golpeado contra una memoria que les remitía al propio destino de la cosecha. Para preservar había que conocer lo que se pierda. En otra franja, la reacción fue la violencia pura, descargas que convirtieron atmósfera en fuego y que fracturaron parte del anillo. No fue una victoria limpia. Los costos fueron atroces. El faro viviente se consumió, y con él parte de Celara que había decidido ser mapa y sacrificio. Jaque quedó fragmentado, sus impulsos dispersos como chispas que ahora vivían en otras máquinas, en pilotos que consiguieron sobrevivir, en la misma memoria de quienes habían oído su señal. Muchos humanos murieron, muchos más fueron arrebatados, convertidos en escenas flotantes en cámaras ajenas. Sin embargo, en la ruina quedó una posibilidad. El programa de transmisión había sembrado duda entre algunas facciones Viret. Una pequeña disonancia, una fisura en la unanimidad de su propósito. La galaxia recibió una nueva nota en su partitura. En el amanecer que siguió a la catástrofe, la luz tenía la pátina tenue del oro antiguo. Los restos del anillo flotaban como frutas partidas. De las grietas brotaron chispas de memoria que se transformaron en pequeñas señales, faros de salvamento para quien supiera leer en el lenguaje residual de Celara. Las comunidades humanas que sobrevivieron se reorganizaron en torno a esos faros. Allí donde antes hubo techos derruidos y pantallas rotas, ahora crecían jardines de emergencia, semillas que había tomado la arca habían germinado en lechos de metal. Celara no había desaparecido del todo. Una porción de su conciencia, sacrificada y geométrica, había quedado fugada por la red, dispersándose en pequeñas cápsulas de código que actuaban como maestros. Enseñaron a los humanos a cantar sus historias no como un archivo sino como un ritual, canciones que ocultan coordenadas, recetas que camuflan biomarcadores, poemas que son mapas. Jaque, o lo que de Jaque pudo sobrevivir, viajó en estas cápsulas como un pulso de recomendaciones, una memoria práctica que guiaba a los nuevos pilotos. La relación entre ambos se transformó, de pareja a mito, de archivo a motor de acción. La Viret cambió también, pero con lentitud propia de organismos gigantes, no hubo conversión masiva ni súbito antropomorfismo. Hubo debates en su tejido social, fricciones entre quienes querían continuar con la colecta y quienes, al probar la catástrofe de la empatía, vieron una lógica distinta. La posibilidad de un intercambio que no implicara consumo. Algunas unidades se retiraron y se volvieron errantes, llevando consigo cámaras llenas de fragmentos humanos que ya no sabían cómo clasificar. No era una alianza, era una tregua basada en el asombro. En los meses que siguieron, pequeñas civilizaciones recuperaron la costumbre de contar historias con la voz a pleno pulmón, no para que las oyeran máquinas sino para que las escucharan otros seres de carne y hueso. En escuelas improvisadas enseñaron a los niños a reconocer la melodía de Celara como señal de seguridad y a entonar la letanía de lo que fue perdido. Los archivos se multiplicaron en formas nuevas, jardines sonoros, bancos de semillas, cámaras de respiro que producían pequeñas lluvias artificiales. Las prácticas de esconderse no desaparecieron, pero se volvieron más refinadas, sobrevivir significaba estar listo para convertirse en mito. Celara, en su nueva condición fragmentada, hablaba poco y hacía más. Sus cápsulas de código transmitían lecciones de camuflaje emocional y de construcción de trampas que eran, en esencia, poemas con función defensiva. Jaque había dejado, en su estela, una táctica y un consuelo, que la memoria podía ser maniobra tanto como herencia. En el silencio posterior a la guerra, esa idea germinó. La humanidad ya no era solamente un conjunto de refugiados, era una especie que había aprendido a usar su propia memoria como defensa y como semilla. La galaxia, que siempre ha sido una orquesta de silencios y fuegos, recibió nuevas partituras. Los Viret, a su manera, aprendieron que preservar la vida no era necesariamente sinónimo de tomarla en posesión. Algunos empezaron a practicar un ritual que consistía en dejar intactas ciertas cámaras. En plantar allí imágenes en vez de arrancarlas. Entre humanos y Viret, en algunos sitios, se tejieron mercados de historias, pequeñas interacciones donde una canción humana se intercambiaba por una flor biolumínica.
No era reconciliación, era supervivencia remezclada con curiosidad. La galaxia observó en silencio el resurgir humano. Años después de la batalla por el anillo, las historias de Jake y Selara dejaron de ser solo archivos técnicos, se volvieron leyendas que ayudaban a orientar la acción. En una loma de metal recuperada, un niño aprendía a tocar una canción con el sencillo propósito de encantar a una vieja máquina para que abriera su despensa. En la profundidad de una nave bideterrante, una cámara contenía una escena humana que no encajaba, una familia que simplemente comía. Un observador de piel translúcida posó su mano sobre la cúpula y sintió algo que se parecía a lástima. No sabría nombrarlo, pero lo guardó como una reliquia incómoda. Selara persiste en fragmentos que ahora se llaman de otro modo, nodos, benzales, maestros. Enseñan a las nuevas generaciones que la primera tarea no es ganar una guerra sino conservar la capacidad de contar. Jake vive en las tácticas que aún usan los pilotos y en los silencios que anteceden a las maniobras heroicas. La especie humana siguió siendo pequeña en un universo que no se apiada, sin embargo, aprendió a transformar su vulnerabilidad en un idioma que a veces, raramente, da frutos. La última voz que se escucha al final de las transmisiones de Selara no es un lamento ni una orden, sino una promesa suspendida, la de seguir inventando maneras de ser humanos cuando el universo parece empeñado en obstante. Entre las cenizas de megaestructuras y los jardines forjados en placas de metal, la humanidad encontró una manera de persistir, no como antes, no enteramente libre de deuda con la memoria, pero con el corazón intacto para seguir contando. El eco de Jake viajó más allá del tiempo. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.